Masejet Baba Kama, Daf Mem Zayin Amud Alef 47a, 19 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hakadar sheichnis kederotav lehatzer balabait shelo bershut, veshabra behemto shel balabait patur, veimuzka bahem bal hakederot chayav, veim ichnis bershut bal hehatzer chayav. En esta primera parte, la Mishnah nos dice lo siguiente: un alfarero. ¿Qué es un alfarero? Una persona que fabrica ollas de barro. Tiene ollas. E ingresa las ollas a una propiedad de un balabait, o sea, una propiedad, por decir, de Reubén, llamemos el balabait Reubén, ¿sí? Sin su permiso. Ingresó las ollas el alfarero a una propiedad de Reubén sin permiso de Reubén. Después, vino un animal de Reubén, un toro de Reubén, y rompió las ollas. Dice la Mishnah: Reubén, el balabait, va a estar exento de pagar por el daño que causó su toro. ¿Por qué? Porque le puede decir: ¿para qué metiste las ollas en mi propiedad sin permiso? ¿Sí? Por eso está exento. Primer caso. Segundo caso: ¿qué pasa si el animal de Reubén no dañó las ollas, sino se tropezó con las ollas y se perjudicó el mismo animal? En este caso, el dueño de las ollas, o sea, ¿quién? El alfarero, va a tener que pagar por el daño que causó, porque todo lo ingresó sin permiso. Tercer caso: ¿qué pasa si el alfarero ingresó sus ollas con permiso de Reubén? Y después vino el toro de Reubén y dañó las ollas. En este caso, dice la Mishnah, el dueño del Hatzer, o sea, Reubén, va a tener que pagar por lo que causó por el daño que causó su toro. ¿Por qué? Porque en este caso, el alfarero sí metió las ollas con permiso. Esta es la primera parte de la Mishnah. Entonces, tres casos, ¿sí? Tres casos. ¿Cuáles son los tres casos? Los primeros dos casos es cuando el alfarero metió sin autorización, y el tercer caso es cuando metió con autorización. Primera parte de la Mishnah. Segunda parte muy similar: Ichnis perotable hatzer balabait shelo bershut, va'achalatam behemto shel balabait patur, veimuzka bahem bala perot chayav, veim ichnis bershut ba'al hatzer chayav. Segunda parte de la Mishnah muy similar a la primera parte. ¿Qué pasa si una persona tiene unas frutas? No tiene ollas en esta segunda parte, sino que tiene frutas, ¿sí? E ingresa esas frutas a la propiedad de Reubén, ¿sí? Sin autorización, sin permiso. Y después vino el animal de Reubén y se comió las frutas. Dice la Mishnah en esta segunda parte: el de Reubén va a estar exento de pagar por eso. ¿Por qué? ¿Quién te mandó a ti a meter las frutas? No te permití. Segundo caso, esta segunda parte: ¿qué pasa si el animal no se comió las frutas y dañó las frutas, sino lo contrario? Las frutas le causaron un daño al animal. Dice la Mishnah, en este caso, el dueño de las frutas tiene que pagar por el daño que él le causó. ¿Por qué? Porque lo metiste aquí sin permiso. Tercer caso: si el dueño de las frutas metió las frutas a la propiedad de Reubén con permiso, con autorización, y vino el toro del dueño de esta propiedad, el toro de Reubén, y se comió las frutas. En este caso, sí, Reubén va a estar obligado a pagar por las frutas que se comió su toro, ya que las frutas le ingresó el dueño de las frutas con permiso. O sea, aparentemente igualito a la primera parte, solo que en vez de un alfarero con sus ollas, era una persona con sus frutas. Tercera parte de la Mishnah: Ichnis shoro lehatzer balabait shelo bershut, unegajo shoro shel balabait, o sheneshajo kalbo shel balabait patur, nagach hu shoro shel balabait chayav, nafal leboro veivish bemav chayav, hayavivo beno letojo Meshalem et hakofer veim ichnis bershut ba'al hatzer chayav. Tercera parte de la Mishnah, muy similar a la primera y segunda parte, es la siguiente: una persona, no que es un alfarero y tiene ollas, y no que tiene frutas, sino que tiene un toro, y mete a su toro dentro del patio de su compañero de Reubén. Y Reubén también, ¿qué tiene? Un toro, ¿sí? Y lo metió sin autorización, sin permiso. Y vino el toro de Reubén, el toro del dueño de la propiedad, ¿sí? Y corneó al toro primero, al toro de la persona que lo metió sin permiso. O vino un perro del dueño de la propiedad y mordió al
al toro de esta persona que la ingresó sin permiso. Dice la Mishnah, el dueño de la propiedad, a pesar que causó un daño su propiedad, su perro, su toro, va a estar ¿qué? Exento. ¿Por qué? Porque ¿por qué metiste tu toro sin autorización? ¿Sí? Primer caso, esta tercera parte. Segundo caso, en un caso que el toro que entró, corneó y dañó al toro de Reubén, en este caso obviamente va a estar Hayab. ¿Por qué? No metiste sin permiso y también dañaste, pues paga. ¿Sí? Tercer caso, esta tercera parte. ¿Qué pasa si el toro que entró sin permiso se cayó dentro de un pozo, de un hoyo, que era una cisterna de agua, había agua ahí? Y cuando se cayó ahí, ¿qué le pasó al agua? Se dañó, le causó un daño. Dice la Mishnah, obviamente aquí también, va a tener que el dueño del toro que entró sin permiso pagar por el daño que le causó, que le dañó las aguas. Cuarto caso, ¿qué pasa si el padre o el hijo de Reubén, el papá de Reubén o el hijo, estaban dentro del pozo? ¿Sí? Y cuando el toro vino y se tropezó y se cayó adentro, ¿qué pasó? Lo mató. Pues en este caso, ¿el culpable quién es? El dueño del toro que entró y sin permiso. Entonces seguro va a tener que pagar ¿qué? Cuando un toro mata a alguien, ¿qué tiene que pagar? Kofer. Muy bien. Entonces en este caso va a tener que pagar Kofer. Quinto caso, nos dice en esta tercera parte, que es equivalente al tercer caso de la primera y segunda parte. Sin embargo, si metió el toro con autorización, con permiso, y cuando entró con permiso fue perjudicado el toro que entró con permiso, ahí el dueño del patio, el dueño de la propiedad, Reubén, va a tener que asumir y pagar por el daño que se le causó a este toro que entró. ¿Por qué? Porque entró con permiso. Estas son las tres partes de la Mishnah. Y la Mishnah culmina diciendo una opinión que discute con lo anterior. Rebbi Omer, Bekulam enohayav ad sheyekabel alav lishmor. Dice Rebbi, estoy en desacuerdo. En todos los casos que mencionamos, todos los casos, ya sea el alfarero que metió sus ollas, o ya sea la persona que metió sus frutas, o ya sea la persona que metió su toro, en todos los casos, también si el dueño de la propiedad, o sea, Reubén, le dio permiso de entrar, va a estar exento Reubén. Y le dio permiso, no, Reubén, le dio permiso de entrar a esta cosa, o sea, entró con permiso y esta parte fue perjudicada, a pesar que entró con permiso, fue perjudicada por algo de Reubén, por un animal de Reubén o por lo que sea de Reubén, aún así Reubén va a estar exento. ¿Por qué va a estar exento? Voy a explicar por qué. Porque él nada más le dio permiso de entrar, pero nunca le dijo, me responsabilizo que no le va a pasar nada a tus cosas. ¿Cuándo va a estar obligado? Cuando venga y diga claramente y explícitamente, no nada más te doy permiso de entrar, sino también me responsabilizo que no te va a pasar nada. Pero si solo le dio permiso de entrar, no está incluido en eso, que se responsabilice de que no le pase nada. Por eso en todos los casos, Reubén va a estar exento de pagar. También cuando entró con permiso esa persona, con las cosas que trajo, y algo de Reubén le causó un daño, va a estar exento. Así dice Rebbi. Y básicamente tenemos aquí una discusión entre Tanna Kamá y Rebbi. Importante una vez aclararla. Según Tanna Kamá, el hecho que yo le dije, tienes permiso de entrar, está incluido que tienes permiso de entrar y me responsabilizo que no le va a pasar nada a tus cosas. Y por eso si pasó algo, está obligado a pagar Reubén. Sin embargo, Rebbi dice que ¿qué? Rebbi dice, no, te di permiso de entrar, pero no me estoy sin responsabilidad. ¿Sí? Discuten cuando uno da permiso, se incluye también responsabilidad o no. Aparentemente. Veamos la Gemara. Dice la Gemara. Tama de Shelo Birshut. Ha Birshut lo mihayev bal kederot beniske behemto de bal hatzer. De lo amrinan kabule kabil bal kederot netiruta de behemto de bal hatzer. Mani Rebbi de amar kol bistama lo kabil netiruta. Eima seifa imichnis Birshut bal hatzer hayab. Atal Rabbanan de amre bistama nami kibule kabil ale netirata. Vetu Rebbi Omer Bekulam enohayav shekabel bal abayit lishmor. Reisha seifa Rebbi ve seifa Rebbi umetziata Rabbanan. Escuchen la pregunta de la Gemara, escuchen bien. La Gemara ahorita se enfoca en la primera parte de la Mishnah. Recuerden que en la primera parte habían tres casos. ¿Sí? En la primera parte habían tres casos. ¿Cuál es la primera parte? Cuando lo que entró a la propiedad de Reubén, que era el alfarero con sus ollas. ¿Sí? Y ahí mencionamos tres casos. Fíjate que uno de los casos que mencionamos ahí es
cuando el alfarero metió las ollas sin, eso es el principio, ¿sí? Sin autorización. Y nos dice la Mishnah que si vino el animal de Reubén y se tropezó con las ollas y por ende se le causó un daño al animal de Reubén, pues en ese caso el alfarero, el dueño de las ollas, va a tener que pagar por los daños causados. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, podemos deducir, escuchen bien, deducir, que toda la razón que tiene que pagar en este caso, cuando se tropezó y le causó un daño al toro de Reubén, es porque entró el alfarero con las ollas sin permiso. Pero mashma, podemos deducir, que si hubiese entrado con permiso y hubiese colocado las ollas ahí y el animal, el de Reubén, se hubiese tropezado, en ese caso el dueño de las ollas no tiene que pagar, va a estar exento de pagar, ¿sí? O sea, aparentemente vemos que cuando hay permiso de entrar, no decimos que tiene responsabilidad de cuidar sus cosas, sino decimos que ¿qué? Que no tiene responsabilidad de cuidar sus cosas, ¿sí? Y por eso, esta persona, que el alfarero que recibió permiso, no decimos que tiene responsabilidad, sino que decimos no tiene responsabilidad. Y por eso, si causó un daño allá y se dañó el animal, va a estar ¿qué? Exento. O sea que esta aparentemente va como la opinión de Rebbi, que cuando hay permiso no incluye responsabilidad. Así es, ¿correcto? Pero no me cuadra lo que sigue en esa misma primera parte. ¿Qué es lo que sigue en esa misma primera parte? Dice la Mishnah, en la primera parte, el tercer caso de la primera parte, si entró, escuchen bien, repito el caso, si entró el alfarero con las ollas con permiso, ¿sí? Y el animal de Reubén, del Balabait, dañó las ollas, ahí va a estar Hayab, va a tener que pagar, porque entró con permiso, está el alfarero, ¿sí? Dice la Gemara, un segundo, ¿por qué va a estar Hayab? Aparentemente, esto va como la opinión de ¿quién? De Jajamín, porque Rebbi dice que el hecho que entró con permiso no hace responsabilidad, no obliga a responsabilidad. ¿Sí? No me cuadra, en la misma primera parte, ¿sí? El primer caso de esa primera parte es Rebbi, y la segunda es ¿qué? Jajamín. Y más aún, ¿sabes qué? No me cuadra nada. Que al final de la Mishnah se menciona la opinión de ¿quién? De Rebbi. O sea que sale que la primera parte de la Mishnah, en el primer caso es Rebbi. Lo que le sigue en la primera parte, ¿qué es? Jajamim. Y la última parte otra vez Rebbi, ¿qué? Rebbi, Jajamim, Rebbi. ¿Qué es esta ensalada? Dice la Gemara, Amar Rabbi Zera, Tabra, Mish Shanazo, lo Shanazo. Definitivamente es una contradicción y tenemos obligatoriamente que decir que definitivamente el que mencionó la primera parte, el que mencionó el primer caso de la primera parte, el Taná que dijo ese, no es el mismo Taná que dijo el tercer caso, la segunda parte, el que mencionó los primeros casos de la primera parte de la Mishnah, no es el mismo Taná que mencionó el tercer caso de la primera parte. ¿Sí? Entonces, efectivamente, es contradicción. La primera parte va según Rebbi, la segunda parte no es primera. Estamos hablando todo de la primera parte. Me refiero a los primeros dos casos y el tercer caso. Definitivamente, el segundo caso va como ¿quién? Como Rebbi. Y el tercer caso va como Jajamim. Ah, pero está contradicción. Sí, contradicción. El Taná que dijo esto no dijo esto. Y la Mishnah simplemente lo puso pegado, pero en verdad son dos contradicciones. Así nos dice la primera explicación, Rabbi Zera, que definitivamente, o sea, que Rabbi Zera, la primera explicación es que definitivamente son dos opiniones. Ah, contradicción, no, el que dijo esto no dijo esto. Son dos Tanaim, en verdad son dos autores. No es la razón que no es contradicción es ¿por qué? Porque son dos Tanaim, en verdad. Son dos Tanaim. Dos opiniones, muy bien. Y el que dijo esto no dijo lo otro. Segunda explicación, escuchen bien, y esta es la que creo que te está sonando por aquí a ti, que tú me estás diciendo, no entiendo la contradicción. Rabba Amar, Kula Rabbanan hi, Ubirshut, Shemirat Kederot Kibel Alav Baal Hatzer. Dice la Gemara, no hay contradicción aquí en absoluto en esta primera parte entre el segundo y tercer caso, porque escuchen por qué. Toda esa primera parte va como la opinión de ¿quién? Jajamim, que cuando hay permiso incluye también ¿qué? Responsabilidad. Pero responsabilidad de ¿quién se queda el permiso? El dueño, Reubén. Cuando Reubén da permiso, él toma responsabilidad de lo que le están ingresando a su propiedad. Y por lo tanto, en el tercer caso, cuando él dio permiso que ingrese las ollas, ¿sí? En esta primera parte, en el tercer caso, cuando dio permiso que ingresen las ollas, ahí decimos que si él dio permiso, está tomando responsabilidad también de las ollas. Y por eso, si viene su animal
y rompe las ollas, pues esa persona va a estar responsable en pagar. Pero el segundo caso de la primera parte, no ese es el caso. ¿Cuál es el caso de la segunda parte? ¿Qué es lo que deducimos? El segundo caso es cuando no hay permiso, ¿sí? Cuando no hay permiso, ¿y qué? Cuando no hay permiso y causó un daño las ollas a el animal. Ahí decimos que el dueño de las ollas tiene que pagar. Y deducimos, ¿qué fue lo que deducimos? Mashma que si hay permiso, que la persona ingrese las ollas, ¿va a estar qué? Va a estar patur. Vemos que cuando hay permiso no incluye responsabilidad y por eso está exento. No. Ahí es muy diferente. ¿Por qué es muy diferente? Porque ahí el permiso se le está dando ¿a quién? Sí, a la misma persona, al alfarero que meta sus ollas. Y ahí la responsabilidad, ¿tú quieres decir que el dueño de las ollas tenga responsabilidad en que sus ollas no dañen? No, aquí la responsabilidad es que el dueño da permiso y por ende hay responsabilidad ¿sobre quién? Sobre el dueño, ¿sí? No decimos que hay permiso y por ende hay responsabilidad sobre el que está ingresando las cosas, las ollas, que no dañen a lo del dueño, ¿sí? Y por eso en ese caso definitivamente, también si le das, la deducción cuadra perfectamente. En caso que le demos permiso al Bale Hatzer a meter las ollas y las ollas causaron un daño ¿a quién? A el dueño, decimos que ¿qué? Deducimos que ¿qué? Que va a estar exento. Claro que va a estar exento el dueño de las ollas. Tú me dices, pero un segundo, pero tiene que tomar responsabilidad. No, el que toma responsabilidad cuando hay permiso, ¿quién es? El dueño de la propiedad, no el que está ingresando las cosas. Entonces son dos cosas que no tienen nada que ver. Si todo cuadra según Jajamim, entonces la primera parte es Jajamim, toda la primera, segunda y tercera parte es Jajamim, y Rebbe al final discute con todo como mencionamos y todo cuadra perfectamente. Seguimos. Ichnis perotable hatzer balabait vejule. Ok, la Gemara a continuación se enfoca en la segunda parte de la Mishnah. ¿Cuál es la segunda parte de la Mishnah? Importante aclarar, cuando digo primera parte, segunda parte, tercera parte, es que en la primera parte hay diferentes casos, segunda parte, diferentes casos, tercera parte, diferentes casos, ¿sí? La primera parte, 3 casos mencionamos, segunda parte, 3 casos, y tercera, 5 casos. Y Rebbe al final discute con todo, perfecto. La Gemara a continuación se enfoca en el segundo caso, en la segunda parte, perdón. ¿Cuál es la segunda parte de la Mishnah? Cuando el que está ingresando al patio de Reuben está ingresando, ¿qué? No ollas, sino frutas, sí, frutas. Y nos dice la Mishnah que si ingresó esta persona, llamémosle, el dueño del patio, ¿cómo se llamaba? Reuben. Entonces, pongámosle nombre al que está ingresando, Shimón, ¿sí? Shimón está ingresando con frutas, ¿sí? Nos dice la Mishnah, si ingresó sin autorización, ¿sí? Y el toro se ingresó a la propiedad de Reuben sin autorización y el toro de Reuben comió las frutas, va a estar exento Reuben de pagar por eso, porque ¿quién te dio permiso que entres a mi patio? Sigue siendo ese es el primer caso de la segunda parte. Segundo caso de la segunda parte es cuando el animal de Reuben no se comió las frutas, sino al revés, las frutas perjudicaron al animal, ¿sí? En ese caso decimos que el dueño de las frutas, o sea, Shimón, va a tener que pagar por las frutas, porque entraste sin permiso y también me causaste un daño. Entonces tienes que pagar. Bien, la Gemara nos dice sobre esto lo siguiente. Amarrab, lo shanu ela sheuchleka bahem. Avalachla paturma itama havele shelotochal. Escuchen bien lo que dice Rav. Rav dice esto. Todo lo que decimos en la Mishnah, que el dueño de las frutas, en este segundo caso, de la segunda parte, tiene que pagar porque le causó un daño al toro, es únicamente cuando el toro estaba caminando encima de las frutas y se resbaló y le causó un daño al toro de Reuben. Ahí es cuando tiene que pagar. Pero, ahí es cuando tiene que pagar Shimón, el dueño de las frutas, a Reuben. Pero, si vino el toro de Reuben y empezó a comerse las frutas, ¿sí? Y comió tantas frutas, demasiado, hasta tal punto que al final se explotó y se murió. O sea que, al fin y al cabo, las frutas le causaron un daño al toro. En ese caso, va a estar exento el dueño de las frutas. ¿Por qué? Porque en este caso, Shimón le puede decir a Reuben, porque yo te voy a pagar. Sí, yo ingresé sin permiso, pero culpa de tu animal, ¿por qué come? Lo hizo con intención de comer para tener provecho. ¿Por qué? Que pare de comer antes, ¿por qué tiene que comer tanto? ¿Sí? Sí se resbaló, ahí entiendo, porque el animal estaba caminando sin querer, estaba caminando, se resbaló, me causaste un daño, paga. Pero en este caso, ¿sí? Le puede decir Shimón a Reuben, ¿qué le puede decir? ¿Para qué comió? ¿Para qué comió tanto? ¿O para qué comió? Por eso, aunque mis frutas le causó un daño, que la fruta de Shimón le causó un daño a Reuben, en este caso va a estar exento. ¿Por qué? Porque Shimón le puede decir a Reuben, havela shelotochal. Debería de no haber comido. Muy bien.
Así nos dice ¿quién? Rab. ¿Sí? Dice la Gemara, Amar Rav Sheshat, Amina, Kinaim Beshachi Rab Amar le Hashma'ata. De Tania, noten Sam Hamavet lifne behemat Javero, patur midine Adam vechayav bedine Shamayim. Sam Hamavet הוא דלא אבידה דאכלה, אבל פירות דאבידה דאכלה בדיני אדם מחייב. והמאי הווה שלא תאכל. Hambre, הוא הדין אפילו פירות נמי פטור מדיני אדם, והקמא שמלן, דאפילו שם המוות נמי דלא אבידה דאכלה, חייב בדיני שמיים. והיבייתמה, שם המוות נמי בהפרזתה דהיינו פרא. La Gemara, Rav Sheshat, perdón, viene y dice lo siguiente. Quiero que sepas que lo que acaba de decir Rab ahorita lo dijo mientras que estaba cabeceando. O sea, no estaba concentrando, estaba durmiéndose. ¿Sabe cuando la gente se duerme? ¿Sí? ¿Conocen? Así cuando se... Lo dijo sin no estar concentrado, sin estar concentrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguro no tiene lógica lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pregunta Rav Sheshat, miren por qué no tiene lógica. O trae una prueba, mejor dicho, Rav Sheshat, una baraitá. La baraitá dice lo siguiente. Una persona que le da un Sam Hamavet a un animal de su compañero. Sí, vamos a decir Shimon, vamos a poner los mismos nombres. Shimon le da un Sam Hamavet. ¿Saben lo que es Sam Hamavet? Veneno mortal al animal de Reubén. Se lo pone ahí. Viene el animal, lo ve y se lo come. Piensa que es comida y se lo come. ¿Sí? Dice la baraitá, está exento de pagar en Bedine Adam, como se dice Bedine Adam, en la parte terrenal, en la corte terrenal no lo pueden obligar a pagar, pero celestial sí tiene que pagar. Entonces, si la persona quiere cumplir celestial, pues que pague por el daño que le causó porque la mató al animal. ¿Sí? Estamos hablando cuando comió el animal y se murió. Así nos dice la baraitá. Viene la Gemara y deduce, un segundo, todo lo que está exento de Bedine Adam, que es lo que estamos hablando aquí, Bedine Adam, en este caso en Sam Hamavet, ¿es por qué? Porque es Sam Hamavet. ¿Y qué pasa si es Sam Hamavet? El animal debería no haber comido eso. Sabe que no es algo no normal, están poniendo algo raro ahí. ¿Por qué el animal comió? ¿Sabes qué? ¿Por qué el animal comió? ¿Culpa de quién? Del animal. Entonces por eso no tengo que pagar nada. Pero mashma, que si le hubieses puesto frutas, que es algo que ¿qué? Que el animal sí come normalmente, sí es regular que el animal coma. Entonces en este caso mashma que ¿qué? Que va a estar hayab también en ¿qué? En Dine Adam, también en la parte terrenal, también en la corte terrenal, vamos a obligar a la persona que lo puso. Dice la Gemara, esta baraitá contradice a lo que dice Rab, porque según Rab aquí podíamos haber dicho, no está hayab, porque Havele Shelo Tohal. Debería el animal de ¿qué? De no haberlo comido, debería estar exento el dueño del animal. Y no es así. Dice la Gemara, no. Rab no dijo esto mientras que estaba cabeceando y durmiendo. Esta baraitá básicamente no es pregunta en contra de Rab. ¿Por qué? Dice la Gemara dos respuestas. La primera es de que definitivamente la baraitá cuando dice que cuando le dio Sam Hamavet está exento Bedine Adam, no se refiere nada más veneno, no se refiere nada más Sam Hamavet, sino también se refiere a decir que cualquier alimento. Y la razón que te dijo Sam Hamavet es para enseñarte que a pesar que le dio Sam Hamavet, que es algo que no es común que el animal coma, aún así, celestialmente, sí está obligado. Ese es el Hidush. Eso es lo que te quería enseñar. No el tema del Dine Adam, sino el tema del Dine Shamayim, para enseñarte que Dine Shamayim está obligado. Pero en verdad, también frutas va a aplicar lo mismo que ¿qué? Que Dine Adam va a estar patur. ¿Por qué? Según lo que dice Rab, Havele Shelo Tohal. ¿Sí? Esta es la primera explicación. Segunda explicación, segunda respuesta. Dice la demás, escuchen bien. ¿Sabes cuál es el caso aquí de Sam Hamavet que está patur? ¿De Dine Adam? ¿Sí? Cuando le dio un veneno, un Sam Hamavet, pero en un tipo de hierba que se ve verde. Sí, que es también un Sam Hamavet, pero se ve verde, que es igualito a ¿qué? A frutas. Es normal, es regular que lo coma. Y por eso, y aún así decimos que ¿qué? Que está exento. Significa que a pesar que es regular que lo coma, si lo comió está exento. ¿Por qué está exento? Seguramente, obligatoriamente por lo que dijo Rav, que ¿qué? Havela Shelo Tohal, no debería haberlo comido, problema de ella. ¿Quién le pidió que coma? No es algo que ella tiene que hacer regular, ¿sí? ¿Quién le pidió que coma? No debería haber comida. Entonces no es mi culpa, no es culpa del que puso la fruta. Entonces respondimos la opinión de Rav, no hay pregunta en contra Rav de la baraita. Sin embargo, la Gemara sigue intentando preguntar en contra Rav de otra baraita. Meitive haisha shenichnasa litchon chitim etzel בעל הבית שלו ברשות ואכלתם בהמתו של בעל הבית פטור. אם מוזכה חייבת דאמי נעימה הבלה שלא תאכל. אמרי ומייעדיפה ממטריתין דאוקימנה שהוחלקה בהן ודקקרי למאי קקרי לה אמר לך בישלמה מטריתין קטני מוזכה בהן שהוחלקה בהן הוא אבל הכה קטני הוא מוזכה ולא קטני בהם אכילה ודקטני ואידך אמר לך לא שנה. Escuchen esta pregunta en contra Rab. Esta pregunta en contra Rab es de la baraitá. La baraitá dice lo siguiente, presten atención. Una mujer que entra a moler unos granos de trigo
a la propiedad de un balabait. ¿Cómo se llama el balabait? Mantengamos el nombre Rubén. ¿Sí? Aquí no le pongamos nombre a la mujer porque es mujer, ya es la mujer. ¿Sí? Shimona. ¿Sí? Ok. Una mujer, ¿sí? Tiene grano de trigo y entra a la propiedad de Reubén porque tiene un molino ahí o lo que sea. ¿Para qué? Para moler los granos de trigo. ¿Y entró con autorización o sin autorización? Sin autorización en este primer caso. Así nos dice la baraita. Y cuando entra con los granos de trigo, ¿sí? Vienen el animal o los animales. ¿De quién? De Reubén. Y se comen los granos de trigo. Dice la baraita, el dueño, el balabait, o sea, Reubén, está exento de pagar por el daño que causó, por los trigos que se comió. ¿Por qué? ¿Quién te autorizó a ti a entrar a mi propiedad? ¿Sí? Sigue diciendo la baraita. Y si el dueño del animal, ¿sí? Si el dueño de la propiedad, ¿sí? Si el animal del dueño de la propiedad, o sea, si el animal de quién, de Reubén, se perjudicó a través de los granos, ¿sí? Aparentemente que comió mucho y se murió, ¿sí? En este caso, el dueño de los granos, ¿quién es el dueño de los granos? La dueña, la mujer, ¿sí? Tiene que pagar el daño que causó. Pregúntale, ¿pero por qué? ¿Por qué? Dice la Gemara, ¿quién te dijo? Según Rab, no quién te dijo. ¿Cómo la baraita me dice que en este caso, que si el grano le perjudicó al animal, y aparentemente ¿cuál es el caso? Que comió mucho y se murió, en este caso tiene que pagar el dueño de los granos. ¿Por qué? Según Rab deberíamos decir que Abele Shelotojal. ¿Quién te pidió a ti que coma mucho para que se explote y se muera? ¿Sí? Vemos aquí en contra Rab. Responde la Gemara, no entiendo. De la misma manera que respondimos a la Mishnah que estamos hablando en un caso que no comió mucho, sino que no es que comió, sino que el animal pasó por encima de las frutas en la Mishnah y por eso se resbaló. Aquí debemos decir que el caso es que el animal se perjudicó, no es que comió y se explotó y se murió, sino que pasó por encima del trigo y se resbaló. Y por eso es que la verdad no dice Hayab. O sea, que la Mishnah lo que nos dice es que el toro fue perjudicado por los granos. Es que tú me preguntas, que tú entiendes que el caso es que comió mucho y se murió. ¿Quién te dijo? Pues el caso es que ¿qué? Que el animal pasó por encima de los granos y se resbaló y por eso se perjudicó. En ese caso es que ¿qué? ¿Qué está Hayab? Pregúntale a Gemara. Así responde la Gemara. Y pregunta la Gemara ahorita. Y el que hizo la pregunta, que no tenía eso en la cabeza, no, que podía responder así. Si eso es lo que respondimos sobre nuestra Mishnah. Dice, no, es diferente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el que preguntó y no tenía esta respuesta clara? Y a diferencia de nuestra Mishnah, que sí la tiene clara, que podemos decir que el caso es que se resbaló. Aquí no, ¿por qué? Porque nuestra Mishnah dice, Imhuska Bahen. Sí, que el animal se dañó, causó un daño en ellos. ¿En qué ellos? En las frutas, a través de que resbaló. Pero aquí en la verdad no está escrito Imhuska Bahen, sino está escrito Imhuska. Imhuska, si se dañó. ¿Se dañó cómo? Con lo antes pasado. Que es que el primer caso mencionado, cuando el animal vino y ¿qué? Y lo comió. O sea, más que el daño fue a través de que lo comió. Por eso no podía responder que el caso fue que se resbaló, sino que el caso es que comió. Por eso preguntó si es que comió. A ver, ¿por qué está Hayab? Y aún así el que responde dice, no hay diferencia entre Bahen, si dices Bahen o no Bahen. En ambos casos podemos decir que el caso es que se dañó, que se perjudicó el animal de Reubén a través de ¿qué? No de comer, sino resbalarse. ¿Sí? Este es el dilema aquí. Entonces por ahorita podemos responder la opinión de Rab, pero la Gemara procede a traer otra pregunta en contra de Rab, de una baraita, de otra baraita. Tashema. Ichnis shoro lechatzer balabait shelo bershut, veachal chitin, veitriz umet. פטור, ואם הכניס ברשות, בא לחצר חייב. והמאי, הבלה שלא יאכל, אמרה ברשות, השלא ברשות קרמית, ברשות שמירת שורו קיבל עליו, ואפילו חנק את עצמו. Escuchen esta pregunta de una baraita. La baraita nos dice así, ¿qué pasa una persona que ingresa su toro a la propiedad de un balabait de Reubén sin su autorización? O sea, Shimón tiene un toro, ingresó su toro a la propiedad de Reubén sin su autorización. Y este toro de Shimón viene y come los granos de trigos ¿de quién? Que le pertenecen a Reubén. O sea que le causa un daño. Pero un segundo, no le causó un daño a él. Al final se le causó un daño a él mismo. Comió tanto que al final eso le causó diarrea al animal. Y el animal de Shimón, ¿qué le pasó al final? Se murió. ¿Por qué? Por los granos de Reubén. ¿Reubén tiene que pagar o no tiene que pagar? Dice la baraita, Reubén no tiene que pagar. ¿Por qué? Entró sin permiso, problema de él. Sin embargo, si Shimón metió a su toro con permiso y comió granos y tuvo diarrea y se murió al final el toro de Shimón que entró con permiso, en ese caso el dueño del patio tiene que pagar por el daño que le causó los granos.
Dicen, pero ¿por qué? Según Rab, Havele Shelotohal. ¿Quién te mandó a ti comer? ¿Por qué se murió al final el toro de Shimón? Porque comió mucho. ¿Quién te pidió que comas? O sea, ¿por qué Reubén va a estar qué? Obligado en pagar. Pregunta en contra Rab. Responde la Gemara. Me estás preguntando. Es muy diferente el caso de esta baraita que me estás hablando. ¿Por qué? Porque aquí en este caso de la baraita, que me dices que es Hayab, ¿cuál es el caso? Cuando el animal, el segundo caso de la baraita, que el animal de Shimón entró con permiso, ¿sí? A diferencia del caso de Rab, que está hablando en un caso que el animal se perjudicó porque la persona metió las frutas, el que ingresó ¿qué? Las frutas, sin permiso, y eso perjudicó al toro del otro, ¿sí? Aquí en este caso la baraita es, el toro de Shimón entró con permiso y se perjudicó el toro mismo. Y son dos cosas diferentes, ¿sí? Cuando el toro entró con permiso, o sea, el caso de la baraita, pues automáticamente el dueño del lugar se responsabiliza en cuidar lo que no le pase nada. Si según Jajamim, obviamente, que incluye también responsabilidad. Por lo tanto, si lo dejó comer y al final se murió, o inclusive si el mismo toro se ahorcó, ¿es responsabilidad de quién? Del dueño de Reubén. Entonces tiene que pagar, porque si entró con permiso, tiene responsabilidad, ¿sí? Sin embargo, el caso de Rab es como dijimos, ¿en qué caso? En un caso que la persona entró con las frutas, el Shimón entró con las frutas a la propiedad de su compañero sin permiso, ¿sí? O sea que no recibió ninguna responsabilidad mínima sobre el animal del dueño de la propiedad sobre Reubén, y por lo tanto, sí, porque fue sin permiso, aquí no hay responsabilidad de nada. Entonces cuando metió una fruta y un segundito. Cuando metió una fruta sin su autorización, si no hay autorización, pues él nunca respondió. Si Shimón nunca lo metió con autorización, significa que Shimón nunca se responsabilizó de nada. Esto es ilegal, lo metí sin permiso. Entonces nunca me responsabilicé de nada. Por lo tanto, cuando mete las frutas sin permiso, si al final viene el animal y come y al final se muere, pues mira, nunca me responsabilicé de nada. Por lo tanto, la halajá es que voy a estar exento. ¿Por qué? Porque Havele Shelotohal. ¿Quién te mandó a comer? Tenía que ser responsable. Puede ser que tengo que ser responsable cuando recibí responsabilidad. Cuando lo metí con permiso recibí responsabilidad. Pero si no, no. Así nos dice la Gemara. Entonces quedó la opinión de Rab quedó explicada perfectamente. Que en un caso normal, cuando entra sin permiso, como dijimos ahorita, decimos que cuando el animal fue perjudicado a través de ¿qué? Si se resbaló, Hayab. Entonces, cuando fue el animal perjudicado por algo que se fue ingresado sin permiso, se resbaló, Hayab. Pero si fue porque comió y se murió por tanto comer, ahí ¿qué? Por diarrea o porque se llenó mucho, lo que sea, ahí va a estar exento. ¿Por qué? Havele Shelotohal. ¿Quién te pidió que coma tu animal? ¿Quién te pidió? Si está caminando sin querer y se resbaló, no depende del animal, pero aquí depende del animal. Ella vino a propósito y empezó a comer. ¿Quién le pidió que coma? Y por eso ella se trajo el daño para ella misma, el animal mismo. Seguimos. Ibaeleu, eja de kabilale netirutá, mau, de nafsheu de kabilale, o dilma filo netirutá de alma kabilale. Escuchen bien la duda que la Gemara trae. En el Bet Midrash tenían la siguiente duda. Cuando el dueño, el Balabait, Reubén, ¿sí? Recibió responsabilidad de cuidar y guardar a un toro que le ingresó Shimón, ¿sí? ¿Cuál es el caso? Según Jajamim, pues el hecho que le dio permiso de entrar ya incluye ¿qué? Responsabilidad. Y según Rebbe, en un caso que explícitamente le dio permiso y también recibió responsabilidad. Pero de todas formas, cuando Shimón ingresa un toro y Reubén le dice con gusto, aquí está, bienvenido, y recibió también responsabilidad. Cada uno según su opinión. La pregunta es, obviamente, ¿sí? Si algo que pertenece a Reubén daña ahorita al toro, pues ¿qué pasa ahorita? Él tiene que pagar. La pregunta es si nada más Reubén recibe responsabilidad de que sus propiedades, sus toros, sus animales no causen daño, o también incluye responsabilidad de que no le causen un daño a ese toro de Shimón otras personas, otras cosas, otras identidades, otros toros de otras personas. ¿Sí? Otra vez, Reubén recibe responsabilidad, cada uno según su opinión. El hecho que dio permiso es suficiente según Jajamim y para recibir responsabilidad, y según Rebbe necesita claramente recibir responsabilidad. De tal manera que, según ambos, recibió responsabilidad Reubén del toro de Shimón que ingresaron. ¿Sí?
Se lo va a cuidar. La pregunta es si cuando recibe responsabilidad y no especifica, eso nada más responsabilidad de de que no le cause un daño al shor de Shimón, al toro de Shimón, algo que pertenece a Reubén, o también un daño que se le puede causar al toro de Shimón a través de algo que no le pertenece a Reubén. O sea, Nafkamina, cuando vino un toro que pertenece a una tercera persona y le corneó al de Shimón, si recibe responsabilidad Reubén de cualquier daño que se le haga, ya sea de sus cosas o de otras personas, pues tiene que pagar, y si no, pues no. ¿Sí? Esa es la duda que tienen en la Gemara. Dice la Gemara, tengo como solucionarte esta duda. ¿De dónde? De una varita. Tashema, de Tani Rabbi Yehuda bar Simón, Benezikin de Bekarna, Ichnis perotable hatzer balabait, Shelo breshut, ubashor mimakom acher vachalan, patur, veim ichnis breshut hayab. Man patur man hayab, lav patur baal hatzer, hayab baal hatzer. Hambre lo, patur baal shor, hayab baal shor, vehayab baal shor, vi baal shor, mai breshut u mai shelo breshutika. Hambre, escuchen bien, breshut aviel shem breshut anizak, veshem breshut anizak hayevet, shelo breshut aviel shem breshut arabim, shem breshut arabim petura. Escuchen bien. Dice la Gemara, una baraita. La baraita que enseña Rabbi Yehuda bar Simón en temas de monetarios, que la decía Karná era una persona. Y la baraita dice lo siguiente. ¿Sí? Una persona, ¿sí?, que ingresa, Shimón, ¿sí?, llamemos a esta persona, ingresa sus frutas al patio de su compañero llamado ¿qué? Reubén, sin autorización de Reubén. Y vino un toro que no pertenece a Reubén, sino ¿a quién? No, a nadie, a una tercera persona, Mimakom acher, y se comió las frutas. ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? No tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ingresó las frutas sin permiso. Sin embargo, dice la baraita, si metió Shimón las frutas con permiso, sí se le tiene que pagar por las frutas que le comieron. Pregúntale, hermano, un segundo, antes de seguir. ¿Quién es el que tiene que pagar? Muy bien. ¿Quién es el que tiene que pagar aquí? Aparentemente, ¿quién es el que está exento en el primer caso y quién es el que tiene que pagar en el segundo caso de la baraita? Dice la Gemara, aparentemente, ¿se refiere a quién? Al dueño del patio. Al dueño del patio. Sí, aparentemente se refiere, ahorita vamos a ver, aparentemente la Gemara entiende que se refiere a quién, al dueño del patio. Que si y nos dice la baraita, según esto, que si metió Shimón sin permiso, el dueño del patio, o sea, Reubén, no tiene que pagar. Y si lo metió con permiso, Reubén, sí tiene que pagar, a pesar que el daño fue causado a través de ¿qué? De un tercero. Significa que cuando el dueño del patio recibe responsabilidad, no es nada más responsabilidad si algo de él causó un daño, sino también si un tercero causó un daño en el patio de él. Dice la Gemara, no hay prueba, porque puede ser que aquí el que está exento, el que tiene que pagar, ¿quién es? No el dueño del patio Reubén, sino ¿quién? El dueño del toro. ¿Quién? El tercero, llamémosle Leví. ¿Sí? Leví. ¿Sí? Que si la metió sin permiso, está exento de pagar Leví al dueño, a Shimón, y si lo metió con permiso, ahí tiene que pagar ¿quién? Leví a Shimón. Pero Reubén no tiene vela en este sentido. Entonces no tenemos no tenemos una manera como solucionar esta duda. Dice la Gemara, un segundo. Si es así, pues, ¿qué nafkamina hay si lo metió con permiso Shimón o no lo metió con permiso? Así que tiene que ver, el permiso o no permiso puede implicar a una diferencia respecto al dueño de la propiedad, Reubén. Pero si es respecto a Leví, ¿qué te importa permiso o no permiso? Dice la Gemara, ¿sabes lo que pasa aquí? ¿Cuál es el caso aquí? ¿Cuál es el daño? Que Shimón metió frutas y vino el toro, ¿y qué hizo? Se las comió. ¿Qué tipo de mazik es ese? Shen. Tuvo provecho. Shen. La halajá es que Shen, para obligar al dueño del toro perjudicador en pagar, tiene que ser únicamente ¿dónde? Bershut Anizak, muy bien. En una propiedad que pertenece a la parte perjudicada, o sea, a Shimón. Por lo tanto, si pidió permiso, es considerada como si fuese su propiedad y tiene que pagar. Pero si no pidió permiso, no es su propiedad, es como si fuese Reshut Arabim. Y Reshut Arabim en Shen está patur. ¿Sí? Entonces explicamos la baraita y no tenemos todavía cómo solucionar esta duda. Seguimos. La Gemara intenta solucionar esta duda de otra baraita, Tashema. Ichnis shoro lechatzer balabait shelo bershut uba shor imakom acher unegajo patur. Vim ichnis bershut hayab. Man patur man hayab. La patur bal hatzer vehayab bal hatzer. Lo patur bal shor hayab bal shor. Yachimai bershut umay shelo bershutika. Ambre hamani Rabbi Tarfon hi. De amar meshuneken mehatzer nizak nezek shalem meshalem. Bershuta vialek
Keren behatzer nizak. Umeshalem nezek shalem. Shelo b'reshut aviale. Keren b'reshut rabim. Velo meshalma ela hatzi nezek. Dice la Gemara, próxima prueba es de la siguiente baraita. La baraita es así. ¿Qué pasa si Shimón, en este caso, de la baraita, no metió frutas, sino metió qué? Toro. Shimón tiene un toro. Metió a su toro a la propiedad, al patio de quién? De su compañero, que el dueño es quién? Reubén. Y lo metió sin autorización, sin permiso. Y vino un toro de un tercero, no de Reubén, de Leví. ¿Y qué pasó? Y corneó al toro de Shimón y le causó un daño. Dice la baraita, está exento de pagar. Sin embargo, si Shimón metió el toro con permiso, pues ahí sí van a tener que pagarle y tienen que pagarle por el daño. Dicen, ¿a quién está exento y quién le tiene que pagar? Igual que antes. Aparentemente se refiere el dueño del patio, Reubén. Entonces vemos que Reubén, cuando entró con permiso, tiene que pagarle ¿por qué? Porque recibió responsabilidad. ¿Sí? Según Revi explícitamente, tenemos que decir que recibió responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye no nada más cuando cosas de Reubén dañan, sino también cuando daña a quién, el causante del daño fue un tercero, el Leví. Dice, vemos que la responsabilidad incluye no nada más responsabilidad de daños causados por mí, por el dueño de la propiedad de Reubén, sino por otros también. Dice, no, ¿quién te dijo? Puede ser que el que está exento de obligado aquí no es Reubén, sino ¿quién? El tercero, el dueño del toro que corneó. Dice la demás, si es así, pues ¿qué tiene que ver si lo metió? Si Shimón metió el toro con permiso o sin permiso. Eso es nada más relevante respecto si el dueño, si Reubén tiene que pagar o no tiene que pagar, si lo metió con permiso o no con permiso. Pero si es respecto a Leví, ¿qué importa si Shimón metió el animal con o sin permiso? Dice la Gemara, ¿sabes lo que importa? Importa muchísimo. Hay una opinión de Rabbi Tarfón. ¿Este caso cuál es? Solo para aclarar, no cuando el animal perjudicador comió, pues no comió, sino corneó. O sea que el masdik de cornear, ¿qué es? Keren. Keren cuando es tam, ¿cuánto tiene que pagar? Hatzi nezek. Muy bien, la tienen claro. Muy bien, Hatzi nezek. Sin embargo, Rabbi Tarfón tiene un hidush que nos dice que el meshune keren betoldotea, este concepto de keren, que tiene que pagar Hatzi nezek, es únicamente cuando en Reshut Arabim. Pero cuando corneó en una propiedad de la parte perjudicada, a pesar que es keren tamá, ¿debe pagar cuánto? Nezek shalem. Por eso viene Ayman y te voy a explicar. Si entró Shimón con permiso, es como si fuese considerado su propiedad. Y por eso tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Le tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Quién? El dueño. Sin embargo, si fue sin autorización, en ese caso no es considerada su propiedad, sino como si fuese Reshut Arabim y va a tener que pagar Hatzi Nezek. O sea, cuando dice Patur, en ese caso no se refiere que está exento completamente, sino exento de Nezek Shalem, pero todavía tiene que pagar Hatzi Nezek. Entonces no tenemos todavía cómo solucionar esta duda. Seguimos un poco más. Hay teta de altale mepa beau beta. Ata batja, barja de mare de beta, achlale lisha. Javil umit, jaive raba le shalume de me barja. Leima pligia de rab de amar raba vile shelotohal. Hambre ajiashta, hatam shelo bershut, lo kabil netiruta. Haja bershut, kabil ale netiruta. ומה ישנה מאישה שנכנסה לטחון חיטין אצל בעל הבית שלא ברשות ואכלתם בהמתה של בעל הבית פטור והיא מוזקה חייבת, טעמה שלא ברשות, הברשות פטור. אמרי לטחון חיטין כיוון דלא באי צניעותה מידי, לא באי מסל כמרבתה דחצר נפשיו, ועלה דידי רמי נטירותה. אבל למיפה כיוון דבאי צניעותה, מרבתה דחצר מסל כנפשיו, ילקח עלה דידה רמי נטירותה. Escuchen bien. La Gemara trae una historia. La historia es de una mujer que entró a la casa de alguien. ¿Para qué? Para hornear. En el tiempo antes no habían hornos así. Ella entró a la casa de alguien para hornear su masa, su pan. ¿Sí? Y cuando entró a la casa de ese alguien para hornear su pan, vino el cabrito, ¿sí? ¿De quién? Del dueño de esa propiedad, Reubén, llamémoslo. ¿Y qué hizo? Y se comió la masa de la mujer. ¿Sí? De la mujer, ¿sí? ¿Qué pasó? El cabrito se lo comió y como comió se recalentó mucho, de tanto que comió y se murió el cabrito se murió. Fueron a preguntarle a Raba, ¿qué hacemos en este caso? Dijo Raba, la mujer está obligada a pagarle al dueño de la casa, al dueño del horno, a Reubén, el daño que le causó. ¿Qué daño que le causó? Que le mató, a través de que comió su masa, le mató al cabrito, tiene que pagar. Dice la Gemara, aparentemente, Raba discute
¿Será que Rab discute con lo que vimos antes en nombre de Rab? ¿Qué dijo Rab? Havele shelotojal. Señor, tú te causaste ese. ¿Quién te pidió al cabrito que coma eso? Deberías de no haber comido. Tú te trajiste este mismo daño a ti mismo. ¿Por qué tengo que pagar? Rab dice que sí tiene que pagar. Entonces, aparentemente discute con Rab. Dice la Gemara, no discute con Rab. ¿Por qué? Dice la Gemara, escuchen bien. El caso de Rab está hablando en un caso que el toro de Reubén se comió las frutas ¿de quién? Del que lo metió, de Shimón, que lo metió sin permiso. Entonces seguro, ya que lo metió sin permiso, Shimón, nunca, ya que lo metió sin permiso, lo hizo ilegal, nunca recibió responsabilidad de que le pasa algo al otro, sobre lo que le pasa al otro animal. Y por eso Rab nos dice de que en este caso va a estar exento, porque no debería haber comido. Sin embargo, aquí en este caso, la mujer cuando entró a hornear, no entró sin permiso. ¿Entró con qué? Entró con permiso. Y una persona que entra con permiso, ¿sí? Podemos asumir que recibió responsabilidad en que, si entró con permiso, asumió responsabilidad que su masa, ya que me diste permiso, que mi masa no cause un daño al cabrito. Y por lo tanto, si causó un daño al cabrito, va a tener que pagar. Esa es la diferencia. Dice la Gemara, está bien, perfecto, pero algo no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque antes vimos en una baraitá el caso de una mujer que entró a la propiedad de otra persona, que pertenece a una mujer que entró a la propiedad de otra persona, que Reubén, por decir, ¿para qué? Con sus granos entró, ¿para qué? Para moler los granos. Y ahí dijimos que si entró sin permiso y se comió el animal de Reubén, los granos, y se llenó mucho, tuvo diarrea y lo que sea, y al final se murió, el dueño, si se comió los granos y le causó un daño a la mujer esa que tenía los granos, el dueño va a estar exento. ¿Por qué? Porque entró sin permiso. Sigue siendo la baraitá. Y si el animal fue dañado, o sea, por el hecho que comió los granos, le vino diarrea o lo que sea, y al final se murió, la mujer, ¿qué dice? La mujer sí tiene que pagar. Todo esto es porque tiene que pagar, porque entró sin permiso. Podemos deducir de esta baraitá que si entró con permiso, a pesar que entró con permiso entró, va a estar ¿qué? Patur, va a estar exento. Dice la Gemara, según lo que vimos antes, dijimos que cuando entra con permiso, básicamente está recibiendo responsabilidad, que lo que está metiendo no causa un daño, entonces debería estar ¿qué? Debería estar Hayam, no me cuadro con lo que me acabas de responder. Dice la Gemara, responde la Gemara, y con eso acabamos, es muy diferente. Escuchen la gran diferencia. Miren el tzeniut, el recato de la Gemara, de la Torah. Dice, cuando la mujer entra a moler granos de trigo, todo el mundo puede estar ahí. No hay nada, si la mujer está bien vestida, no hay nada que se tiene que remangar. Puede seguir estando recatada, no pasa nada, es un trabajo tranquilo, no pasa nada. Y por lo tanto, ya que todo el mundo tiene que estar ahí, pues el dueño también puede estar. Ya que todo el mundo puede estar ahí, pues también el dueño puede estar ahí. Entonces cuando entra, a pesar que entra con permiso, no toma responsabilidad de que sus cosas no causen ningún daño. El dueño, tú puedes estar ahí, sigue encargándote de tus cosas. Sin embargo, y por eso no recibe responsabilidad y por eso está exenta. Por eso deducimos que está exenta de la baraitá. Pero en el caso que va a ¿qué? A amasar y a hornear. ¿Qué necesita una mujer para amasar y hornear? Puede amasar y hornear con las mangas completas y con guantes. ¿Qué tiene que hacer? Remangarse. No está recatada. No está recatada, pues eso obliga a que todos los hombres que están ahí, el dueño Reubén, ¿qué tiene que hacer? Tiene que irse. Si tiene que salirse, pues ¿quién se va a responsabilizar de que eso no le cause ningún daño a mi animal? Pues tú, la mujer. Entonces está incluido que tú te estás responsabilizando. Entonces le causó un daño porque se comió la masa y se murió por eso. Pues cuando entraste con permiso, tienes que pagar. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.